Con esta compañera vaya poniendo sus datos, por favor, en el chat del grupo. Buenas noches, doctor. Está bien, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya. Ya. Vayan poniendo sus datos, por favor, compañeras, ¿ya? Bueno, como ya hemos venido viendo lo que es nuestro tema central en estas últimas semanas, ya les había venido refiriendo que mientras más avancemos lo que es el derecho constitucional respecto a esta segunda parte, iban a ponerse los temas un tanto más interesantes también, ¿no? Interesantes en el sentido del análisis que nosotros podemos realizar respecto a la relación que tiene, obviamente, ¿no?, la Constitución Política del Estado a partir del trabajo que nosotros realizamos como abogados, ¿no? El análisis que se realiza, los parámetros dentro de los cuales nosotros vamos a arribar respecto a la interpretación constitucional, ¿no?, la forma en la cual nosotros vamos a ver cómo derivan el resto de las leyes, además, a partir de nuestra Constitución, ¿no? Entonces, este tema específico que estamos viendo nosotros el día de hoy, que es la Contraloría General del Estado, ¿ya? Es un tema que ya lo hemos abarcado al respecto, creo que hemos visto un video, ¿no? Hemos avanzado en la anterior clase en alguna situación demasiado interesante respecto a lo que es la Contraloría, ¿no?, de sus principios y de qué funciones cumple esta dentro de lo que es y lo que nos refiere la Constitución Política del Estado en el artículo 213, ¿no? Para recapitular un poco, vamos a leer conceptualmente lo que ya hemos dicho. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver algo demasiado interesante respecto a lo que es la Contraloría, ¿no? Hay una docente, no recuerdo muy bien, me habían referido que creo que trabajaba en la Contraloría, hubiese sido interesante poder escucharla tal vez en algún tipo de inserción respecto a este tema. Me hubiese gustado estar presente, ¿no?, para ver a ver qué concretamente nos refería. No hay donde perderse con lo que es la Contraloría, ¿no? Al mismo tiempo, ya es importante que nosotros lo veamos como una institución, ya, la cual, de cierta manera, nos va a dar la transparencia dentro de la gestión, o nos tendría que demostrar que existe transparencia respecto a todo lo que abarca la función pública, ¿no? Eso es lo principal, que nosotros tengamos que confiar en la función pública. De cierta manera, ¿no? No sé si es algo netamente personal, más sin embargo, vemos de que la función pública ha decaído en cuanto a la confiabilidad que se le puede dar a las diversas instituciones públicas que conforman el gobierno, el Estado nacional, ¿no? Y la función, de la forma en la cual se aplican esto, ¿no? Entonces, no deberíamos nosotros como personas particulares, ¿no?, desconfiar de las instituciones públicas. Más bien deberíamos sentir cierto tipo de protección, ¿no?, respecto a estas en cuanto a las funciones que van ejerciendo. Entonces, el día de hoy es especial, compañeros. Ya es especial porque estamos viendo temas que son de demasiado interés para nosotros, para ustedes como estudiantes y para ustedes, obviamente, como futuros abogados, ¿no? Entonces, veremos un poco más profundo. Hemos visto lo que es la Contraloría. Ya en el artículo 213, hemos hablado de la Contraloría General del Estado, la institución técnica que ejerce, ya estamos hablando del parágrafo primero del artículo 213, por si acaso. Ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas, eso quiere decir de todas. Les voy a compartir mi escritorio para que podamos hacer seguimiento juntos. Muy bien. Les he mostrado algo sobre políticas públicas, no necesariamente respecto a este tema específico, pero que habíamos hablado sobre las políticas públicas, ¿no? Ya, obviamente tenemos que la Contraloría esa función de control, la administración pública en entidades públicas y aquellas en las que el Estado además pueda llegar a tener participación o algún tipo de interés económico. Perdón, vamos a ver por si acaso. ¿Ya?
Está facultada para determinar indicios, compañeros, indicios de responsabilidad. Ante el indicio de que exista algún tipo de responsabilidad, ya administrativa, ejecutiva, civil y penal, ¿no? Deberían iniciarse las acciones necesarias en cuanto a la investigación o el inicio de un proceso sumario para que el funcionario público quien se esté direccionando ese tipo de investigación, ¿no? Ese tipo de procedimiento, ya pueda llegar a descargarse. Descargarse en el sentido de presentar documentación respecto a lo que, a la responsabilidad o al tipo de responsabilidad el cual se le estuviese indilgando, ¿no? Entonces, generalmente nace de una responsabilidad administrativa que posteriormente incluso puede ser modificada como si fuera una responsabilidad penal, ¿no? Que pudiese derivar de manera sobreviniente, ¿no? Entonces, ese es el fin de la Contraloría. Por aquí tenía algo interesante. La Contraloría, obviamente, para nosotros la Contraloría tenía por acá, este es el plan estratégico de lo que, de institucional que tiene la Contraloría General del Estado. Es interesante poderlo ver, es interesante poderlo analizar, ¿no? Respecto a la función que va a llegar a cumplir esta. Y conforme el parágrafo primero del artículo 213 de nuestra Constitución Política del Estado, este nos viene a referir, ¿no? 4 tipos de responsabilidades, ¿no es cierto? Estamos hablando de la responsabilidad ejecutiva, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil, y por último, y la más conflictiva tal vez, porque vemos nosotros nuestros ciertos derechos, ¿no? Constitucionales que se ven vulnerados respecto a la responsabilidad penal que pueda llegar a existir dentro de este tipo de situación. El hecho de que se pueda determinar una responsabilidad, y yo utilizo este folleto que obviamente de la Contraloría General del Estado, ¿no? En cuanto a la responsabilidad, es demasiado sencillo de poderlo entender, y es por eso que lo utilizo siempre, no solo en las clases, sino para poder explicar también a los clientes de la oficina la forma en la cual debería, ¿no? Debería llegarse a determinar algún tipo de responsabilidad en su contra, estando dentro de la función pública. ¿Qué entendemos nosotros por la responsabilidad, compañeros? Estamos hablando de netamente el procedimiento administrativo. Hay una ley administrativa, la 2341, con la cual nosotros presentamos cualquier tipo de recurso de alzada, recurso jerárquico, recurso revocatorio, previamente al inicio del proceso judicial. Si en caso nosotros quisiéramos llegar a un contencioso, ¿no? Entonces un coactivo, tendríamos nosotros ver la manera de continuar el procedimiento, ¿no? Pero eso ya es un tema aparte, obviamente, ¿no? Es un tema que esperemos algún momento podamos verlo dentro de lo que es derecho administrativo, tal vez ustedes tienen una materia específica, poder analizar el mismo y poder desarrollar el mismo procedimiento. Tengo libros demasiado hermosos respecto a este tema, compañeros, espero, si es que nos vemos, les voy a hacer entrega de un dossier respecto a derecho administrativo, que es algo que utilizamos ¿no? a diario, especialmente y al principio recuerdo de los inicios, ¿no? De manera particular, ¿no? Para mí era algo conflictivo poder asesorar en derecho administrativo. ¿Por qué? Porque tal vez es algo que nosotros como abogados libres no vemos, sino hasta que ingresamos a la carrera administrativa pública. Y a partir de ahí es de donde nosotros llegamos a entender de mejor forma, ¿no? La situación dentro de la cual nos vamos a ver inmersos en la función pública. Ya les he dicho, puede que la mayor parte incluso de ustedes que están cursando acá en nuestra universidad prácticamente lo que es la carrera de Derecho, puede que tengan la necesidad de conocer a profundidad estos aspectos. Respecto a la función pública, entonces nosotros tenemos que obviamente la responsabilidad va a ser la aptitud e idoneidad para responder por los actos u omisiones. ¿Qué quiere decir? Por haber hecho o por haber dejado de hacer. La responsabilidad dentro de la función pública, ¿no? Es haber hecho algo que no correspondía o prácticamente haber dejado de hacer algo que sí deberías haberlo realizado. Es ahí donde va a llegar a nacer la responsabilidad dentro de la función pública.
Obviamente dice, no nace del mandato que la sociedad otorga a los órganos del Estado para que en su representación administren los recursos públicos persiguiendo el bien común y principalmente el interés público, ¿no? ¿Qué se entiende por acción u omisión? Acción es lo que nosotros habríamos hecho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros emitimos una resolución arbitraria, ya dentro de una institución pública, tal vez no teniendo los parámetros necesarios respecto a lo que nos dice la misma ley, ¿no? Existe una responsabilidad, ¿no? La acción es el efecto resultado de hacer, es la posibilidad o facultad de realizar una cosa, jurídicamente es la facultad legal de ejercitar una potestad, esa potestad que tiene el funcionario público. La omisión es la abstención de hacer lo que señalan las obligaciones establecidas en las normas y en criterios para el desempeño de la función pública, ¿no? Es el hecho de no haber hecho algo directo, concretamente. Tenemos 4 tipos de responsabilidades administrativas. Está la ejecutiva, vamos a ver a quién se aplican. Vamos a hacerlo este tema, compañeros, resumir. Yo sé, y me pueden decir, este es un tema de derecho administrativo, no sé por qué este docente les está dando, ¿no? Este tema es demasiado necesario de que ustedes conozcan a partir de lo que es la Contraloría General del Estado, ¿no? Entonces, tocar este tema no sería en vano, pero sí tendrían que profundizar estos aspectos en lo que es el derecho administrativo. La responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y la penal, ¿no? Vamos a ver rápidamente. Tenemos quiénes son sujetos de responsabilidad en la función pública, obviamente todos los servidores públicos y también ex servidores públicos, compañeros. Ya no quiere decir que por el hecho de haber salido ya de la función pública, antes de que me inicien el proceso, una belleza, ¿no? He logrado de que no me procesen. No, imposible. Igual nomás lo van a sancionar, ¿no? Posteriormente. Si es que en caso existe algún tipo de error en las funciones que este funcionario pudiese haber realizado. ¿Qué otros sujetos son sujetos de responsabilidad existen? ¿Qué otros tipos de personas, ¿no? También son sujetos de responsabilidad de índole civil y penal, las personas naturales o jurídicas con relación contractual. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que tener un contrato con el Estado. Y las personas naturales que no siendo servidores se beneficien con recursos públicos. Ojo, ¿no? Ojo, compañeros, con este tipo de situaciones. Para estos funcionarios públicos que tal vez están de salida, o los que ya han salido y están volviendo, no sé. Responsabilidad administrativa, la tenemos definida acá. Voy a tratar de subirles esto a lo que es que es nuestra plataforma virtual para que la puedan descargar. Ya la responsabilidad administrativa es cuando el servidor público en ejercicio de las funciones incurre en una acción o omisión, haber hecho o haber dejado de hacer, ¿no? Alguna situación respecto a las funciones inherentes al cargo que está ocupando. Y ordenamiento, ¿no? Contraviene, va en contra del ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta del funcionario público. Tenemos el concepto de contravención, ¿no? Obviamente no en vía administrativa, no estamos hablando de una sanción, ya específicamente como si fuera una sanción judicial, ya por si acaso. Perdón, aquí hay alguien esperando. Ya. Ya no estamos hablando de eso. ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad? Todos los funcionarios, los servidores públicos sin distinción de jerarquía, por si acaso, desde el que esté más alto hasta el de abajo. ¿Cuáles son las sanciones? Obviamente administrativamente son sanciones que no vamos a tenerlas que ver si no es en la vía penal, demasiado conflictivas, sino más bien acá tenemos, por ejemplo, multa hasta 20% de descuento de la remuneración mensual, suspensión hasta un máximo de 30 días, y por último, lo peor que le puede pasar es la destitución, como hemos visto, ¿no? Hemos visto un ejemplo, hablando del órgano judicial, ¿no? Hemos hablado del órgano departamental de justicia, donde hemos visto el ejemplo de un funcionario, ¿no? ¿Quién le procesaba? El Consejo de la Magistratura, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un abogado o un licenciado, puede ser un auditor también, sumariante dentro de cada una de las instituciones públicas dentro de las cuales nosotros podemos ejercer nuestras funciones como funcionarios públicos. Y ellos son quienes nos inician el procedimiento, ¿no?
¿Cuándo prescribe la responsabilidad administrativa? A los 2 años de cometer la contravención, dicen, el plazo se interrumpe con el inicio del proceso interno. Eso quiere decir que si en caso nos inician, ¿no? Estuviese pasando 1 año y medio, nos inician el proceso, entonces se interrumpe el plazo, ¿no? Tendrían que pasar otros 2 años sin movimiento para que exista un silencio administrativo y de esa manera nosotros podamos salir tal vez airosos de esa situación, pero lo dudo, compañeros, ¿no? Este tipo de casos más bien existiría ya también responsabilidad para el funcionario que no impulsó el procedimiento, ¿no? Entonces, en los casos de la alcaldía, que nosotros vemos a diario, hemos hablado del caso de las mochilas y este tipo de situaciones, sí se han iniciado las acciones legales, ¿no? Se ha iniciado el procedimiento administrativo, en la alcaldía existen los sumariantes quienes tienen la necesidad de sancionar a este tipo de funcionarios públicos quienes cometen actos irregulares, ¿no? Responsabilidad civil, solo vamos a definirla, compañeros, ya, la responsabilidad civil se establece cuando la acción u omisión del servidor público de las personas naturales jurídicas cause daño al Estado. Pero ese daño al Estado tiene que ser valuable en dinero, ojo, ¿no? Ese daño, ahí hay responsabilidad civil y es ahí donde, compañeros, uno va a tener que trabajar para pagar esa deuda, ¿ya? Entonces, puede determinarse esa responsabilidad civil. Podemos irnos a juicio dentro de la instancia administrativa, claro, vamos a responder mediante recursos, para ver si es que de cierta manera no somos culpables. Si no, en todo caso, nos podemos ir a un proceso judicial, ¿no? Donde vamos a tener que de la misma manera demostrar con descargos de que evidentemente nosotros no habríamos cometido ese tipo de responsabilidad. Más sin embargo, ya saben, ¿no? Ese tipo de responsabilidad, especialmente cuando existe o hay daño económico al Estado, no prescribe según la Constitución Política del Estado, por si acaso. La responsabilidad penal se va. La responsabilidad penal es cuando la acción o omisión del servidor público de particulares se encuentre tipificada como delito. Consiguientemente, su naturaleza es punitiva. Eso quiere decir que va a existir una sanción, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos viendo algún tipo de responsabilidad penal en los procesos de, un ejemplo claro que todos conocemos y les he venido refiriendo es respecto al caso de mochilas, ¿no? El caso denominado Mochilas 1, Mochilas 2, que incluso ya les he referido, ¿no? Que el Mochilas 1 ya está ingresando incluso a una etapa de juicio, ¿no? Usted ya en materia penal ya ya han debido llevar penal 1, penal 2 o tal vez procedimientos, ¿no? Estamos creo que en este curso con 5º semestre y es ahí donde ustedes ya deberían conocer las etapas que tiene el proceso penal, el procedimiento penal, ¿no? Estamos hablando de una etapa preliminar, preparatoria, de juicio, ¿no? Con el juicio estaríamos culminando, ¿no? Yo he tenido este anterior mes, con algunos juicios ya, ¿no? Se han retrasado todos nuestros procesos precisamente por la pandemia, pero esperemos que hasta fin de año también tengamos algunos juicios, son demasiado interesantes. En algún momento espero que algunos de ustedes les tengan demasiado interés, yo los puedo invitar a que puedan. Si es que en caso ¿no? Hay casos de relevancia, como son los casos eh, de artículos 272 bis, ¿no? El 271 tal vez, ¿no? 272, ¿cuál más? Tenemos algunos bis que son demasiado complicados respecto al hecho de que también se tenga que dar la privacidad del acto, ¿no? Ahí tal vez no podrían ingresar, más sin embargo, al resto de los procedimientos podemos tal vez invitarlos que ustedes puedan presenciar la audiencia, ¿no? A veces ingresan, yo he visto muchos estudiantes de las universidades vienen a tratar de presenciar el juicio para ver cómo se lleva a cabo, ¿no es cierto? Y para mí es satisfactorio verlos ahí, más aún cuando escuchan las intervenciones de nosotros como abogados, de una y otra parte, ¿no? Tanto de la defensa técnica en procedimientos penales, así como también de nosotros, la parte acusatoria, en los casos en los cuales me ha tocado también, ¿no? Estar por el lado del acusado, así como también en este caso, denunciante, ¿no? La parte acusadora, poder exponer, es algo que ustedes tal vez de cierta manera solo lo van a ver en la práctica, ¿no? Y sería bueno, si ustedes desean, en cualquier momento podríamos nosotros ver de hacer esa gestión, ¿no? De poder llegar a realizar esa gestión de que puedan ingresar a la audiencia y ver cómo se desarrolla la misma, ¿no? A ver, ojalá también podamos ver procedimientos penales. Me encantaría darles cátedra en procedimientos penales, pucha. Sería increíble, compañeros.
Bueno, esa es la responsabilidad penal. La responsabilidad ejecutiva, vamos a ver a quiénes recae. Ejecutiva ya estamos viendo a quién jerárquicamente tendría que estar direccionada, ¿no? La responsabilidad ejecutiva se determina cuando la autoridad estamos hablando, no de un simple funcionario público, de la autoridad o ejecutivo, ¿no? No han rendido cuentas, ha incumplido las obligaciones expresamente señaladas en la ley, o cuando su gestión ha sido deficiente o negligente, ¿no? Entonces estamos hablando de un director, de un administrativo, de un gerente de una institución, ¿no? Muy pocas veces hemos visto este tipo de procedimientos, este tipo de procesos en contra del Ejecutivo, pero se dan, ¿no? Entonces hemos visto los 4 tipos de responsabilidades de forma resumida, compañeros. Ya tal vez sea una pregunta de examen, más sin embargo, ya lo más probable es de que no ingresemos a detalle respecto a lo que nosotros estamos viendo aquí. Como les estoy mostrando, me encantaría ingresar al detalle, pero ya estaríamos tal vez saliéndonos un poco de contexto. Sin embargo, estamos viendo algo que nos beneficia respecto al tema que nos ha tocado ver, como es la Contraloría, ¿no? Tenía preparado también por aquí, a ver, déjenme ver. Nosotros tenemos que conocer que la Contraloría está relacionada desde siempre con la Ley 1178, ¿no? Ya ustedes también deben conocer, ¿no? Han debido ver esta ley. Igual, junto con el procedimiento administrativo, tenemos nosotros, como les he referido, el Plan Estratégico Institucional que se encuentra en la misma página web, ¿no? Donde nosotros, por ejemplo, podemos ver, eso no va a entrar al examen, pero ya ustedes pueden darse cuenta de cuál es la función de la Contraloría. Dicen, ¿no? En primera instancia, habla, ¿no? De la soberanía y transparencia en la gestión pública transparente con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. De esa manera, tal vez tendríamos nosotros que entender que es la Contraloría que cumple sus funciones, la Contraloría General del Estado, ¿no? Tenemos, a ver, recomendaciones, conclusiones, ese es un aspecto inherente a lo que deberíamos nosotros entender que es la Contraloría. ¿Qué son los servidores? Auditoría, supervisión, aquí están prácticamente todo lo que vendría a ser lo más importante y relevante de lo que es la Contraloría General del Estado, ¿no? Ingresar a estos detalles respecto a lo que es, ¿no? La sección o los servicios de auditoría y supervisión que realizan son actos complejos, ¿no? Obviamente los auditores que están o que son parte de lo que es la Contraloría General del Estado realizan el minucioso, ¿no? Análisis de los procedimientos que se han aplicado, ¿no? Es ahí donde ellos buscan, ¿ya? Determinar algún tipo de responsabilidad. Esa determinación no deberíamos verla como un abuso por parte de ellos, ¿no? Es algo que debería haberse llevado a cabo, ¿ya? Con mucho cuidado respecto a las funciones y además siempre en apego al manual de funciones que nosotros tenemos como funcionarios públicos, en apego no solo al manual de funciones, sino a las mismas leyes relativas de donde nacen, ¿no es cierto?, este tipo de situaciones. Existe esa situación, sin embargo, siempre vemos, ¿no?, en la función pública que hay gente que prácticamente no siempre está en contra de la evolución también de las funciones que pueden tener cada uno en los servicios que presta. Eso quiere decir que mientras más ideas tengas a veces en la función pública, más ímpetu tengas de poder realizar algún tipo de gestión positiva por la institución, lo ven como un peligro, ¿no? Eso es lo que sucede y he visto con algunos clientes, empieza el acoso laboral, ¿no? Porque ya dice mucho, hace mucho, ¿no? Entonces, hay gente que desgraciadamente en la función pública se dedica a ver si es que hace más o menos que otros. Es complicada la función. Yo pienso que eso también se da, y como asesor externo y asesor legal de algunas instituciones privadas también donde he estado, es un problema que se ve a diario en lo que sería en recursos humanos dentro de las empresas, ¿no? Que hay siempre alguien que no le gusta o que se avance mucho, que se avance poco, o que viene con ideas diferentes a lo que ellos ya están acostumbrados. Es algo que molesta en la función pública, al parecer, para algunos funcionarios públicos. No digo que para todos. Entonces, esa situación no debería existir, ¿no? Necesitamos gente realmente joven, nueva sangre en la función pública que pueda impulsar, a desarrollar,
realmente el trabajo que se está realizando. Yo he visto mucha gente que sí tiene el ímpetu, hay otra gente que es demasiado pausada, no demasiado cómoda, entonces ya también estamos en una contradicción de las funciones que están realizando y es ahí donde se inician los procesos en contra de estos funcionarios, ¿no? Que deberían, y hay algunos que no se inician, no sé, o tienen, desgraciadamente existe esto del aval político que hemos estado viendo ya hace mucho tiempo, que era interesante dentro de las políticas públicas que había planteado algún otro candidato, ¿no? Respecto a que no iba a existir esa situación, ¿no? Acá no debería existir el carnet político, una situación que conlleve a que sí o sí sea contratada una persona por más de que no sea idónea para el cargo, pero sin embargo, no esperemos que este nuevo gobierno tome algún tipo de acción respecto a esa situación, ¿no? Que sí sea algo positivo. El hecho de pedir algo así no quiere decir, o más bien no deberíamos tomarlo como una amenaza, sino algo que realmente debería cumplir, ¿no es cierto? El Estado por medio de, sí, el gobierno, ¿no? A partir del partido político gobernante que debería aplicar dentro de las políticas públicas de manera urgente, ¿no? Entonces, eso hay que ver. He escuchado también de que de cierta manera se iban a institucionalizar algunas instituciones públicas, es un tema demasiado amplio para poderlo abarcar. Entonces, sería lindo poder hablar de esto, ¿no? De forma un poco más profunda. Sin embargo, el tiempo también para nosotros, compañeros, es corto, ¿no? Vamos a ver algo de lo que es la Ley 1178. Tengo aquí preparadas algunas diapositivas, ¿no? Es de un módulo que he llevado yo respecto a un posgrado que he hecho. Pero son interesantes sus diapositivas, más que todo porque están desarrolladas al grano, ¿no? Nada de vueltas así, a ver qué es, qué no es, nada. ¿Qué es la Ley 1178 respecto a lo que es la Contraloría General del Estado, por si acaso? Ya, es una disposición jurídica que establece normas de gerencia pública, control gubernamental, aplicable a todo el sector público para el logro de las políticas públicas y los fines del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Ya sabemos cuándo fue promulgado, aquí tenemos el reto de la gestión pública, cuál es, ¿no? Actualmente tenemos la Ley Marco de Gestión Pública Plurinacional Comunitaria, con miras del 2030 hacia adelante. Sabemos que las políticas públicas, compañeros, no se aplican de forma inmediata, ¿no? Siempre se aplican de forma progresiva, poco a poco, incluso son planteadas para de aquí a 15 años su aplicación. Por eso es importante que el gobierno las deje bien plasmadas en el momento en el que le ha tocado gobernar esos partidos políticos y puedan utilizar esas políticas públicas para la aplicación progresiva hacia el futuro. No, no que llegue otro con otra idea, la Corte, cuando estábamos nosotros tratando de llegar a algo concreto, algo positivo a favor del Estado, ¿no? La vigencia dice, ¿por qué la vigencia de la Ley de Administración y Control Gubernamental? ¿Qué es la Ley 1178? Tenemos una disposición legal que expresa un modelo de gestión por resultados. Hablamos eso actualmente con la Ley 1178. Para el manejo adecuado de recursos del Estado, en primera instancia, establece los sistemas de administración que se interrelacionan entre sí con los sistemas nacionales, ¿no? Establece además, la 1178, el régimen de responsabilidad por la función pública. Su finalidad son 4. Administrar, captación, uso eficiente de recursos, obviamente los recursos públicos para el cumplimiento de las políticas públicas. Programar proyectos, obras y servicios, ¿no? Disponer de información y estados financieros oportunos y confiables. Todo servidor público rinda cuentas por sus objetivos, forma de ejecución y resultados, además, sin distinción de jerarquía. Eso sería interesante ver, realmente. Desarrollar la capacidad para impedir el uso incorrecto de los recursos del Estado, ¿no? Estamos viendo las finalidades ya respecto a la ley que tiene relación con lo que es la Contraloría, la forma en la aplicación. Obviamente la Contraloría se basa en lo que es la ley 78, hemos hecho demasiado hincapié en esto, ¿no? No va a entrar al examen, por si acaso, esta parte respecto a la ley 78, cuál había sido su función, cuál había sido la finalidad respecto a esta ley, no. Sin embargo, estamos viendo de manera más interesante todavía lo que es la Contraloría General del Estado. Es un tema cortito que tal vez lo hemos alargado un poco más, porque ya el siguiente tema es incluso más interesante, ¿no? Vamos a quedar aquí respecto
respecto a lo que es la Contraloría General del Estado. Espero que haya entendido, no sé si hay alguna duda, compañeras. Y así de esta manera vamos a dar inicio al siguiente tema, que es el defensor del pueblo. No sé si tienen alguna duda, ustedes están libres de poder consultar, por si acaso, el momento que ustedes vean conveniente, para eso está el docente. Bueno. Está claro, doctor. Muy bien, compañeros. Vamos a, por favor, voy a cerrar esto. Estamos en la Contraloría General del Estado. Vamos a hablar de defensor del pueblo. Un tema mucho más importante todavía, digo, mucho más interesante, diré. ¿No? ¿Cuál es la función de este funcionario? ¿No? ¿De qué manera tiene que intervenir? Tiene que ser políticamente designado, compañeros. ¿De qué lado tiene que estar el defensor? ¿Tiene que ser alguien imparcial? ¿De qué forma tiene que aplicar la tuición y las funciones que se le ha otorgado esa confianza? Yo me acuerdo, compañeros, le voy a modo de anécdota, me acuerdo cuando se ha iniciado. Yo me acuerdo que, no recuerdo muy bien el año, pero sí me acuerdo, ha habido una primera defensor del pueblo, no recuerdo su nombre, pero en algún lado lo tengo. No, recuerdo que realmente era una persona que no iba ni por parte del gobierno, ni mucho menos se parcializaba con nadie. Realmente hacía valer los derechos de quien correspondía, ¿no? Era demasiado interesante ver sus funciones. Nunca había visto ya a alguien con tanta tuición de poder ingresar incluso por una persona a quien había visto que sus derechos estaban siendo atropellados por alguien, por un funcionario público, ir y pedir informes, ir, ingresar y revisar la documentación respecto a ese caso. Entonces, era increíble ver a una persona moviéndose de esa manera. Yo, la verdad, quedaba sorprendido. ¿Por qué? Me acuerdo que era manuense yo, manuense de un juzgado. Después fui, obviamente, a una sala, ¿no? Entonces, es ahí donde veía y me decían, cuidado, se quejen del defensor del pueblo. Era algo de temer, ¿no? Era algo que realmente veíamos y decíamos, no, hay que realmente hacer lo correcto para que de esa manera también nos observen cuál era la tuición de ese defensor del pueblo. ¿No? Actualmente tenemos un defensor del pueblo, ¿no? Pero desgraciadamente vemos, ¿no? Algunos tenemos una opinión diferente a otros, tal vez o vemos de forma diferente la situación, pero que de cierta forma no se siente como antes. No, si bien nos pueden ayudar en algo, no se siente ese poder, esa sensación de que sí se va a hacer lo correcto dentro de nuestro tema, ¿no? Tal vez si ven a alguien que es demasiado poderoso y inmiscuido en el problema, el defensor del pueblo levanta las manos, ¿no? No debería ser así, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar del defensor del pueblo, es un tema muy interesante también, ¿ya? Y todo el resto de los temas a partir de algunos temas que ya estamos viendo, son todos demasiado lindos de poder estudiarlos, compañeros, porque son temas que vamos a ver a futuro dentro de la profesión. Vamos a ver lo que, por ejemplo, son las Fuerzas Armadas, vamos a ver lo que es la Policía Nacional, vamos a hablar de su ley 101, de la ley que en algún momento ustedes han debido ver, se ha amotinado la UTOP, han ido, han destrozado. En el año pasado también, en el supuesto motín que ha existido a partir de aquí de la ciudad de Cochabamba, también se han quemado documentación de los procesos administrativos internos que tenían los oficiales de policía. Les digo eso porque se han quemado mis expedientes. Yo tenía varios procesos ahí, y defiendo también oficiales de policía en la oficina, entonces me han quemado algunos expedientes, y bueno, desgraciadamente se han perdido, ¿no? Se han quemado. Entonces, eso ha pasado, ¿no? Seguramente me van a pedir ya en este transcurso, ya miren, ha pasado casi un año en sí. No me han pedido reposición de antecedentes todavía del proceso, pero es que también son cantidad de procesos administrativos que tienen ahí, ¿no? Entonces, son temas que les va a servir a futuro. ¿Ya? Lo vamos a cortar acá, compañeros. Les voy a volver a enviar el link, por favor. Ya saben, voy a borrar el link de WhatsApp porque ya se me llamó la atención, ¿ya? Les envío, por favor, compañeros.